Bueno, hermanitos, Dios me los bendiga y me los guarde. Espero que se encuentren siempre bien con el favor de Dios. Por ahí vi que entró la hermanita Isabel. Dios me la bendiga, hermanita, bienvenida. Ok, Dios hermano. le bendiga, hermano. Amén, hermanita. Dios me la bendiga y me la guarde. El capítulo 16, Amén. para finalizar ya este libro de Primera de Corintios. Realmente el final de este libro tiene que ver con algunas indicaciones finales que Ujú. son bastante importantes en algunas cosas de las cuales nosotros como iglesia deberíamos aprender, dadas por la boca del apóstol Pablo a la iglesia. Sobre todo habla de lo que el pueblo de Dios puede alcanzar y puede hacer cuando trabaja junto, cuando trabaja unido. Sobre Amén. todo lo que el apóstol Pablo quiere hacerles entender a la iglesia en Corintios es que tienen que aprender a trabajar así, unidos, ¿sí? Yo siempre he dicho, desde que empezamos Primera de Corintios capítulo 1 hasta ahora, el tema central de todo el libro, para finalizar ya este libro, es el amor, es la madurez, es el crecimiento espiritual, pero sobre todo, hermanos, la unidad que la iglesia debe tener, la Amén. comunión que la iglesia debe tener. Y es lo que nosotros debemos cuidar y preservar sobre cualquier cosa. Lo dije en el capítulo 3. La Biblia, el apóstol Pablo le está diciendo allí a los corintios que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Está hablando del templo que somos nosotros, no está hablando del templo individual. Recuerden siempre eso, no se los vaya a olvidar. Si algo nos puede quedar a nosotros de este libro, que yo sé que son muchos capítulos y a lo mejor se nos van algunas ideas, no, pero si hay algo nos puede quedar a nosotros de este libro es que nosotros estamos obligados a madurar, crecer espiritualmente para que otros reciban bendición a través de nuestro crecimiento también, edificados y edificando. Si lo otro que nos puede quedar a nosotros a través de este libro, ¿verdad? Es que nosotros debemos entender que somos un solo cuerpo, somos un templo, no somos varios templos, somos uno, ¿sí? La enseñanza que nos han dado que no, usted es templo del Espíritu Santo, no, usted solo no es templo, usted solo es una piedra viva que forma parte de ese edificio espiritual. Solo no va a poder lograr nunca hacer nada, solo. En conjunto vamos a alcanzar y vamos a avanzar y vamos a tener éxito. En conjunto, por eso el diablo, por eso el enemigo, que es el enemigo de la iglesia, ¿no? Siempre ha querido dividir a su pueblo. Siempre ha querido que nosotros estemos peleados o discutidos o divididos doctrinalmente. ¿Por qué? Divididos doctrinalmente, inclusive con el propósito de que no podamos alcanzar a más personas para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué? Por lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la esperanza. Hablamos de la resurrección de Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, lo que nos mantiene a nosotros aquí firmes, constantes, crecientes, fieles al Señor, es nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? La de poder heredar la vida eterna, que ya la muerte ya no se enseñorea sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Ya no debemos estar sujetos al temor a la muerte porque sabemos que aún cuando el diablo, cuando el enemigo, cuando Lucifer, cualquier nombre que le puedan dar, nos ataque y nos pueda quitar hasta la vida, nosotros sabemos que ya nuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Amén. Entonces, el mensaje de este libro es poderoso, por eso. Y el apóstol Pablo comienza en el capítulo 16 diciendo, con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Fíjense que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es tanto un mandamiento, sino más un consejo, una indicación de lo que deberían hacer o lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Y sobre todo, hermanos, saber qué hacer con las ofrendas. Muchas veces nosotros, y esa es la idea principal de estos 4 versículos que vamos a mirar ahora, porque muchas veces nosotros no entendemos realmente el alcance que la ofrenda puede tener en la vida de no solo de la iglesia
local, sino de la iglesia universal. La ofrenda tiene un alcance muy poderoso, ¿verdad? Fíjense que dice, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Les enviaré con cartas de presentación. Si conviene que yo vaya, entonces puedo ir también, ¿verdad? Iré también con ellos. Ahora, fíjense muy bien. Un consejo que le está dando a los corintios a lo último, ya en el último capítulo, es que él les ordenó y les envió a los hermanos en Galacia y les está haciendo la misma petición ahora a los hermanos ahora en Corinto. Que la colecta de los santos, que las ofrendas que se recojan los domingos, cada primer de la semana, ¿verdad? Que han puesto aparte, tengan un propósito y una utilidad para la iglesia. ¿Sí? Muchas veces nosotros hablamos de la ofrenda solamente y pensamos en la ofrenda solamente en la parte congregacional. O sea, pensamos que solamente la ofrenda es para la congregación a la cual nosotros asistimos y que debe invertirse ese dinero solamente allí. Pero los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia es que las ofrendas no solamente eran usadas o recolectadas para la congregación local, sino que muchas veces eran enviadas esos donativos a otra congregación que se encargaba de administrar el dinero de varias congregaciones. Y eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no tenemos el alcance que quisiéramos tener por falta de fondos. Una de las cosas que nosotros debemos entender aquí es que nosotros estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El de llevar el mensaje de salvación a las personas. ¿Cómo llevamos nosotros el mensaje de salvación a las personas? Bueno, uno, a través de ayudas humanitarias que podemos enviar a otras congregaciones. Por ejemplo, yo escuché a la hermanita Nea ahorita, creo, diciendo que están recogiendo por allí para una iglesia para construir. Sí, para hacer, ¿no? Le falta el techo, ¿no? Entonces la ofrenda tiene esa capacidad. La ofrenda tiene la capacidad de poder ayudar a otras congregaciones. No solamente ayudar a la congregación local, sino ayudar a otras congregaciones. Si siempre y cuando el Dios que nos coloca en el corazón el deseo de poder dar para eso, o para ese trabajo que Dios nos ha encomendado, ¿no? Entonces, una de las cosas que muestra es que debemos separar y guardar algo de lo que hayamos ganado en la semana. ¿Verdad? Ese algo, oído al tambor, no me va a dar chance para darles una explicación mucho más detallada. ¿Por qué? Porque tendría que darles una enseñanza solamente acerca de las ofrendas para hacer esto. Pero lo que dice separe algo no está diciendo que tiene que ser cualquier cosa. O sea, como cualquier cosa es como que usted se meta la mano en el bolsillo y saque lo primero que se le salió de allí. ¿Sí? O sea, cuando dice separe algo de lo que haya ganado, está hablando de separar con tu corazón, como lo hizo, por ejemplo, Abel. Que Abel separó lo mejor. Entonces, ahí tendríamos nosotros que ir a la palabra de Dios y estudiar cómo es la ofrenda. Por eso les digo, no me da chance de darles un estudio todo de la ofrenda. Pero la ofrenda tiene que ser, uno, con amor, dos, con desprendimiento, y tres, tiene que ser una ofrenda que sea un sacrificio para el Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No, pues muchas veces nosotros decimos, bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento no nos obliga a diezmar, por ejemplo. ¿Verdad? Fíjense que las iglesias denominacionales obligan a sus miembros a diezmar. Y entonces nosotros, por temor a no parecernos a ellos, decimos, no, ofrende algo. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza que se nos ha dado, ¿no? Echar algo. Entonces el problema es que cuando el apóstol Pablo está diciendo de aparte algo, no está diciendo que es cualquier cosa, porque se supone que el apóstol Pablo le está hablando a personas que ya tenían conocimiento de las escrituras porque él mismo los había enseñado. Entonces, para nosotros poder entender la escritura, para nosotros poder entender la forma de ofrendar, hay que ir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El algo no puede ser un cualquier cosa. ¿Sí?
El algo es una preparación que nosotros debemos tener para darla para el Señor. Y si los hermanos o las personas del Antiguo Testamento ofrendaban el 10%, y no solo el 10%, porque eso llegaba casi al 35%. Y la Biblia dice hoy en día en el Nuevo Testamento que nosotros vivimos bajo mejores y grandísimas promesas. Y dice que nuestra justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos y la de los escribas. Entonces quiere decir que nuestra ofrenda debería ser más o debería ser mejor que las personas del Antiguo Testamento. Y si la ofrenda del Antiguo Testamento estaba basada en el 10, más las ofrendas voluntarias, de cebada, más las ofrendas de aceite, imagínese todo ese tipo de ofrendas, ¿cuánto cree usted que debería ser ese algo? Que deberíamos separar. ¿Se dan cuenta? O sea, que no es solamente leer y decir algo. O sea, la ofrenda para el pueblo de Dios debe ser preparada. Ahora, otra idea que da el apóstol Pablo aquí es que la ofrenda puede ser enviada a otra congregación para que esa congregación la administre. No necesariamente tiene que administrarla a la congregación local. O sea, la congregación local debería poner aparte algo de la ofrenda para enviarla a la congregación que hayan dispuesto para hacer, por decir algo, una ofrenda mucho mayor. Y fíjense que la idea no es tan loca, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda se pudieran hacer muchos más ministerios para el crecimiento de la obra de Dios. La iglesia que está recibiendo las ofrendas puede ayudar de una mejor manera para poder construir un local en un lugar. Yo a veces me pregunto, ¿por qué las denominaciones muchas veces construyen estos locales tan rápido? Principio de 1 Corintios capítulo 16. Y el problema está que la iglesia verdadera, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, no hemos tomado este principio. No hemos tomado este principio porque nosotros o no nos hemos dado cuenta o simplemente no nos queremos parecer a ellos. Entonces, por eso le digo, cuanto más nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, deberíamos usar bien el principio bíblico. ¿Sí? No estoy diciendo que la iglesia local no debería tener las ofrendas que se recogen, pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia local debería poner aparte siempre una parte de esa ofrenda para que otra iglesia que esté a cargo pueda administrar ese donativo para otras congregaciones. Pudieran enviar un donativo mensual a la iglesia que administra esas ofrendas para poder ayudar a otras iglesias. ¿Será que nuestro crecimiento fuera mucho más exponencial? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Ah? Claro que sí, como no, yes, Nuestro ayudaría. crecimiento. Claro que sí, el crecimiento fuera mucho mayor. O sea, porque aquí tenemos que enfocarnos en cómo nosotros podemos hacer que el reino de Dios sea engrandecido. Ese es nuestro enfoque, ¿sí? Sin descuidar las necesidades que los santos tienen, porque eso es un equilibrio, ¿no? Ahora fíjese, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, tengo pensado ir a Macedonia, así que después de pasar por allá iré a visitarlo. Puede ser que me quede con ustedes unos días, tal vez todo el invierno, así ustedes podrán ayudarme para los viajes, dice. Ahora, fíjese, una de las cosas que muestra el apóstol Pablo es que la iglesia o la congregación que él había establecido, porque esa congregación la estableció el apóstol Pablo, le ayudaba ¿con qué? Con su trabajo para la predicación del evangelio. ¿Verdad? Y es algo que es justo delante de Dios, ¿no? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y él está usando los recursos de la misma congregación para seguir. O sea, yo los establezco a ustedes, yo les dedico tiempo a ustedes, yo hago que ustedes sean edificados. El Espíritu Santo me usa para que ustedes puedan crecer espiritualmente, le dice el apóstol Pablo. Pero yo también necesito de su ayuda para poder hacer lo mismo que hice con ustedes, hacerlo con otras personas. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo y es lo que nosotros deberíamos practicar. Entonces, esto ayuda a que el crecimiento y la edificación de las congregaciones sea bueno. ¿Sí?
Entonces, el apóstol Pablo que dice, yo quiero ir, pero tengo que visitar primero Macedonia, luego voy con ustedes, pero necesito, ¿verdad? Que ustedes me ayuden en mis viajes que tengo que hacer. O sea, no solamente iban a enviar ese donativo a Jerusalén, sino que también iban a ayudarle al apóstol a continuar su trabajo, ¿no? Fíjense, versículo 7. Mire bien, no quisiera ir ahora porque tendría que salir muy rápido a otros lugares. Ese es todo el trabajo que el apóstol Pablo hacía, no solamente estaba en un lugar, ¿no? Espero poder estar con ustedes más tiempo si el Señor me lo permite, ¿sí? O sea, ahí vemos nosotros, por ejemplo, el deseo del apóstol Pablo de querer ayudar. Hoy en día es muy fácil y ojalá el apóstol Pablo hubiese tenido la tecnología que nosotros tenemos ahorita porque usamos el Zoom, ¿no? ¿Verdad? Pero a pesar de eso, por lo menos en mi caso, yo tengo muchos deseos de irlos a ver a ustedes y pasar un tiempo con ustedes y visitarles personalmente, abrazarles y bueno, y ver cara a cara. Ese es un deseo que tengo. ¿Por qué? Porque son mis hermanos en Cristo, he estado con ustedes enseñándoles, ¿verdad? Y creo que no hay mejor enseñanza la que podamos impartir cara a cara. Y creo que el apóstol Pablo lo hacía de la misma manera. Hoy en día tenemos esta bendición, el Zoom, pero sinceramente el Zoom nos corta un poquito mucho la comunión física, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, nos vemos las caritas y ahí vamos, ¿no? El hermano Roberto dice que el sentimiento es mutuo, creo. Entonces, ¿por qué? Porque es la unidad que la iglesia tiene. El hermano también dice así. ¿Por qué? Porque es la idea. Nosotros queremos mantenernos unidos en comunión. Y es muy distinto. Uno va podemos hacer una vigilia, podemos estudiar toda una noche, podemos tener un tiempo de reunión con más hermanos que a lo mejor no conozco, porque aquí no están todos. Algunas veces veo los videos que ustedes tienen por el grupo y veo que hay más hermanos. Hay hermanos que a lo mejor no saben usar el Zoom. Visitemos a esos hermanos, estudiemos con ellos en sus casas. Eso es lo que yo hago aquí, pero cuánto quisiera yo poderlo hacer personalmente allá. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Quisiera estar más tiempo con ustedes, porque para uno es un gozo importante y un gozo muy poderoso en nuestras vidas, el poder compartir con los hermanos a nivel Hay mundial. más regocijo. Claro, fíjese el versículo 9, porque se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. Entonces, siempre uno se van abriendo las puertas, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, se abren las puertas, hago el trabajo muy productivo, sea donde estemos, ¿no? Versículo 10. Ahora fíjese, cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo mientras esté con ustedes, porque él trabaja como yo para el Señor Dios. Fíjese como dice el apóstol Pablo, o sea, a mí me ayuda Timoteo. Y yo quiero que cuando Timoteo vaya, porque yo todavía no voy a ir, ustedes me lo atiendan como si fuera yo mismo. Y procuren no hacerlo sentir incómodo. Quiero que se sienta bien. O sea, fíjese cómo yo recuerdo, yo estuve en Estados Unidos hace como 5 años, 6 años, en la congregación con la que trabajo hoy en día. Y yo recuerdo que los hermanos nos atendieron, pero súper bien, súper bien. Nos atendieron muy bien y querían que nosotros nos sintiéramos bien atendidos. Y que era decir, no, es que ellos son misioneros de la iglesia. Pero el gozo de recibir al hermano fue algo muy bueno. Ahora, fíjense, ahorita hace poquito vinieron unos hermanos que venían de allá. Ahora cambió el papel. Primero fuimos nosotros, ahora ellos vinieron para acá. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tratamos de que los hermanos se sintieran muy bien, que se sintieran bien atendidos, que se sintieran, bueno, la hermana Ana y el hermano Román vinieron, tuvieron un solo día, pero queríamos atenderlos, queríamos que estuvieran con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo. No es porque sea gringo, porque sea latino, porque sea chino, lo que sea, no, eso no importa. Aquí lo que importa es que somos descendientes del mismo Padre Celestial y somos hermanos en Cristo. Porque fíjense que muchas veces las congregaciones hacen acepción de personas, ¿no? Donde atendemos mejor a unos que a otros, ¿no? Y eso no debe ocurrir en la iglesia del Señor. O sea, y el apóstol Pablo está diciendo, Timoteo va, ayúdelo. Pero fíjense que lo importante aquí,
porque él trabaja como yo. ¿Qué trabaja? En la obra. En la predicación del evangelio y en la edificación de los santos. ¿Qué muestra esto, hermano? Que los hermanos, y hay pasajes de la Biblia, no lo vamos a usar ahorita por el tiempo, que dice que los que trabajan en la obra del Señor, ténganlos en alta estima. Y deben ser ayudados en todo lo que se pueda ayudar. ¿Por qué? Porque son hermanos que están haciendo un trabajo que no todo el mundo muchas veces hace. O sea, algunos no lo hacen por tiempo, otros no lo hacen por ciertas circunstancias. Pero entonces, si usted no lo hace de esa manera, ayude a que estos otros hermanos sí lo hagan. Eso es el que está diciendo, nos tienen alta estima por el trabajo que nosotros hacemos. Y lo mismo le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Cuídenme a Timoteo, porque él es un siervo de Dios, es un obrero del Señor y está haciendo un trabajo que no todo el mundo hace. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, ¿no? Versículo 11. Que ninguno rechace a Timoteo. Ayúdenlo a continuar su viaje en paz y poder llegar hasta donde estoy yo. Aquí estoy esperándolo junto con los otros hermanos. Fíjense que no, Pablo tenía su equipo de trabajo, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, envíenlo, pero envíenmelo bien. O sea, ayúdenlo a que termine de llegar. Así como me van a ayudar a mí, ayúdenlo a él. Esa es la forma en que el apóstol Pablo dice que debe ser tratado un hermano al que trabaja y al que predica la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que enseña ese capítulo 16. Versículo 12. Con respecto a nuestro hermano Apolo, que era otro evangelista, fíjese bien, Apolo, el que a Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron más correctamente el camino de Dios, ¿no? Les rogué mucho que fuera a visitarlos como los otros hermanos. No quiso ir ahora, pero irá a visitarlos cuando tenga una oportunidad. O sea, estaba ocupado Apolo. Pablo le dice, ve. Y Apolo le dice, no, estoy predicando, estoy haciendo. Acuérdense que Apolo era un hombre que predicaba el evangelio elocuentemente, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Apolo dijo, no va a ir ahora, pero va a ir después. ¿Sí? Versículo 13. Otro evangelista, ¿no? Fíjense que aquí está hablando de pura gente que ministra, pura gente que trabaja, pura gente que está haciendo la obra del Señor, ¿no? Versículo 13. Manténganse alerta y sigan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Ahora, fíjense que estos encargos personales que Pablo está dando aquí son encargos personales a la iglesia que deben ser hoy en día copiados por la iglesia de este siglo, ¿no? Nosotros podemos entender que Pablo nos está dando un ejemplo de cómo debería funcionar el reino de los cielos, cómo debería funcionar las congregaciones para que el evangelio de Dios sea expandido a todos los lugares, porque eso fue lo que Pablo hizo. Y el que más estableció congregaciones fue el apóstol Pablo. ¿Con qué recursos establecía Pablo? Muchas veces con sus propios recursos trabajaba, pero los que trabajamos en el evangelio sabemos que el trabajo que podemos hacer secularmente muchas veces no es suficiente para el trabajo que podemos hacer en la obra. Porque el apóstol Pablo era igual que uno. El apóstol Pablo predicaba el evangelio y no podía dedicar el tiempo a hacer carpa, porque ese era su trabajo. Él no era abogado, él hacía carpa. Entonces imagínense, si el apóstol Pablo se dedicaba solo a hacer carpa, él no le iba a dar tiempo de andar en Éfeso, en Filipo, en Colosa, en la iglesia en Corinto, o sea, de iglesia en iglesia y de congregación en Jerusalén, prediqué en Roma, predicando la palabra y estableciendo congregación. Sí, le salió un trabajito, lo agarraba, no le voy a decir que no, a mí me sale un trabajito y yo lo agarro, no lo voy a pelar. ¿Por qué? Porque mientras no me quite el tiempo, lo hago. Pero por lo menos hace poquito había una demanda que me dieron una demanda para demandar a 3 médicos por negligencia médica. La demanda era de $25,000, hermano. ¿Verdad? Perdón, la demanda era de $45,000. Y la doctora con la que estoy trabajando le iba a pedir al señor que si ella hacía la demanda, la mitad era de ella. Imagínense. O sea, $45,000, la mitad de ella, 22,500 para él, 22,500 para ella. Y me dice, de los 22,500, a usted le toca su parte.
Y yo le dije, hermana, mire, usted me va a disculpar, le dije yo sí quisiera ayudarle, pero una demanda por negligencia médica son mínimo 3 años de ejercicio completo, porque yo ya sé cómo funciona. Primero hay que ir a lo penal, luego después hay que ir a lo civil, y eso es ir a tribunal tras tribunal tras tribunal durante varios días y durante varias semanas. Y lo peor es que tú no puedes escoger la hora para ir a tribunal. O sea, los jueces te dan aquí, en Ecuador, no sé si en Estados Unidos así, pero aquí los jueces te dan el horario para tú asistir a las audiencias. Y si tú no asistes a una audiencia en el tiempo que el juez te dio el tiempo, te multa. ¿Y usted sabe cuánto es una multa aquí en Ecuador por uno no asistir a una audiencia? $500 es la multa. La bajita, la más bajita. O sea, y si usted reincide, puede llegar hasta $1.500. Claro, si yo en un juicio me gano $22,000, pues, wow, yo puedo pagar una multa de 500. ¿Sí o no? Sí. Pero en el caso mío, que no puedo dedicarle tanto tiempo a una demanda como esa, no puedo, porque eso es sentarme. Mire, en estos días un señor me pidió el favor de que le hiciera una demanda para quedarse con la niña porque la esposa es drogadicta. O sea, cayó en las drogas y todo eso. Entonces, necesito formular una demanda. Mire, hermano, duré 3 días sentado en la computadora formulándole la demanda y organizándole el caso para que él pudiera solicitar la custodia total de su hija. Y al final me dice, no, ya no lo voy a hacer, me dijo. Después que duré 3 días ahí sentado. Entonces, imagínense, y lo hice ¿por qué? Porque por la niña lo hice. La niña estaba pasando trabajo, está viviendo con una madre que no la cuida, se va a drogarse, se va a beber y la deja sola en la casa con un tío. Parece que el tío estaba inclusive hasta abusando de la niña. Y el padre se dio cuenta y quería actuar. Pero entonces pues, me dice, no, ya no la voy a hacer porque no tengo el dinero para ejercer ciertas otras cosas. Y yo no le estaba cobrando por la demanda. Entonces, imagínense, es lo que yo estoy diciendo. Algunas veces requerimos tiempo para ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo sabía que necesitaba tiempo para esas cosas. Y alguna vez se conversó con mi esposa y le digo, me dedico al derecho, me dedico al evangelio. Pero no puedo dedicarme a las dos cosas. Y me provoca algunas veces, ¿por qué? Porque nos hace falta recursos, sí, pero no puedo. O sea, mi pasión y mi trabajo es predicar el evangelio, sinceramente. A mí me gusta hacer lo que yo hago, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta edificar a la iglesia, a mí me gusta llevarle el evangelio a las personas en sus casas. Esta semana estuvimos visitando, estoy todavía de reposo, pero como dijo mi doctora, me dice, estás como diablo embotellado, me dijo la doctora la última vez que habló conmigo. Ya yo les eché el cuento, ¿no? Me dijo, estás como diablo embotellado, me dijo. Entonces, ¿por qué? Porque no estoy de reposo, pero igual salgo. Yo igual sigo haciendo mis diligencias. Y nos tocó esta semana ir a predicar el evangelio a 2 personas que están. Una estaba en el hospital y la otra está una viejita de 85 años que está en su casa, pero ella quiere que le prediquemos el evangelio a su esposo que no es cristiano y a toda su familia que no es cristiana. La señora vive a 1 hora y media, casi 2 horas de donde yo estoy, desde aquí. Está aquí mismo en Quito, lo que pasa es que Quito es muy grande. Y fíjense que y no sé si han leído las noticias de Ecuador, que está muy peligroso. No sé si se dieron cuenta que el presidente del Ecuador ahora le dio por aceptar el porte de armas. Bueno, yo creo que mi hermana Zenaida replicó el reporte. Yo mandé el reporte y en el reporte hay una parte donde habla de la inseguridad. Y a mí me ha tocado, a mi esposa casi la roban yendo a visitar a unos hermanos. Qué horror. La cosa está fuerte y eso que aquí en Quito no está tan fuerte. Amén. O sea, pero lo que yo estoy diciendo es que el trabajo del evangelista no es un trabajo de 24, de 8 horas como un trabajo normal. El trabajo de un evangelista es un trabajo de 24/7, hermano. A la hora que uno lo llamen, uno tiene que estar allí haciendo el trabajo. Ahora, pregunta, ¿el apóstol Pablo lo sabía? Naguará, atendía cuántas congregaciones. Estableció cuántas iglesias. Ustedes se imaginan todos los hermanos escribiéndoles cartas, hermano, está pasando esto, está pasando aquello, ayúdenos.
Y el hermano, mire, ahí está empezando. Quiero irlos a ver, pero tengo que primero ir a tal lugar. Después que venga de allá, paso por allá a visitarlos. Y no eran viajes de 2 días, hermano. Eran viajes largos, hermano. Ahorita por lo menos puedes agarrar un avión y en 24 horas puedes estar en Alemania si quieres, ¿no? Pero en el tiempo del apóstol Pablo, era agarrar un barco que podía durar ¿cuánto? No sé, 3 meses en alta mar. ¿Ah? Para llegar a un sitio y sufriendo naufragios, sufriendo problemas, peligros, porque cuando él dice sufríamos peligros en los viajes, habían piratas. ¿Usted sabía que en los tiempos del apóstol Pablo habían piratas? Habían Sí. peligros. Aparte de uno alguna vez piensa que el peligro del apóstol Pablo solamente eran las tormentas. No, la tormenta de ese naufragio fue una de muchos peligros que corrió el apóstol Pablo viajando. Pero habían piratas, y los caminos salían asaltadores, bandidos que los atracaban, así como hoy en día también. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Hagan el trabajo, pero entonces fíjense, manténganse alertas y sigan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Mire, ¿por qué le dicen sean valientes y fuertes, hermano? Porque el trabajo, hermano, del evangelio no es fácil. Hay que ser valiente y hay que ser fuerte, hermano. Hay que ser valiente y hay que ser fuerte para enfrentar tantas dificultades en las cuales corremos muchas veces al predicar el evangelio. A lo mejor no corremos tantos peligros y tantos problemas como los corrían los apóstoles en el principio, eran como más complicados. Pero hoy en día hay otro tipo de En peligro. Miami, sí. No, hoy en día hay otro tipo de peligro. O sea, a lo mejor no como lo del apóstol, pero sí hay otro tipo de peligro. Sí. Le dígame hoy en día que el presidente le dio por decir que todo el mundo anda armado, va a ser peor. No, eso Va a está ser ya peor. hecho, es un hecho. Porque las estadísticas dicen que es más fácil de que te roben y no te maten si no andas armado. Eso dice las estadísticas. O sea, si tú andas armado es más fácil que te roben y te maten. Si andas armado. Ay, que el Señor nos proteja. Y por lo general, uno le saca una pistola a un malandro y uno piensa para echarle un tiro. En cambio, el malandro no tiene nada que perder. ¿Me estoy explicando? Entonces, el problema es que siempre van a haber dificultades. Y entonces el apóstol Pablo dice, una de las cosas que les encargo es que se mantengan alertas, se mantengan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes, porque necesitamos ser fuertes para el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Amor, mucho Fíjense amor. que el tema central, se lo di hace un ratico, de la carta, aquí en de los Corintios, es el amor. Todo lo que hagan, háganlo con amor. La ofrenda tiene que ser dada con amor. Amén. Estas ayudas que nosotros recogemos tienen que ser pensadas con amor, o sea, pensando. Wow, yo sé que con esta ayuda yo voy a ayudar a tal hermano, tal hermana, para hacer lo que Dios quiere que se haga. O sea, y es un trabajo. Pero todo háganlo con amor, dice. Ustedes, versículo 15, conocen a la familia de Estéfanos y saben que ellos fueron los primeros creyentes de la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, les pido que obedezcan a los que son como ellos y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Fíjense como lo dice el apóstol Pablo, mire, les pido, hermanos, que por favor, que obedezcan a los que son como ellos. Le está diciendo, sujétense, sujétense. Por lo menos el hermano Eddie está a cargo uno de los que está a cargo de la congregación, el liderazgo. Tiene su trabajo, tiene sus quehaceres, pero saca tiempo para la obra de Dios, ¿verdad? No sé si fue uno de los primeros que estuvo allá en Miami Dade, pero es un hermano que ha estado allí. No sé qué otros hermanos, estoy hablando de hermano Eddie porque sé que es uno de los líderes de la congregación, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros con el hermano Eddie? Tratarlo con amor, obedecer al hermano para que el hermano no se sienta que está luchando contra el viento, ¿no? Contra la corriente. Así fue la familia de Perdón, hermano. ¿Qué me dice? Algo me habló. No, yo dije contra los molinos de viento como Don Quijote.
Ah, bueno, contra los molinos de viento, contra el viento. Entonces les pido, dice el apóstol Pablo, que obedezcan a los que son como ellos y a todos los demás, o sea, a todos aquellos hermanos que trabajan duro para el Señor. Amén, ¿Qué está amén. diciendo? Háganle la carga más fácil, ayúdenlo. El trabajo no solamente de ellos sacan tiempo para la obra del Señor, bueno, denle más ayuda todavía. O sea, no solamente vayan y se sientan y escuchan, no, también trabajen, ayúdenlos en lo que puedan ayudar. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que trabajan para el servicio del reino de los cielos. Me alegro, dice el versículo 17, por la presencia de Estéfano, Fortunato y Acaico, otros hombres. Ellos han llegado al vacío, ellos han llenado el vacío que sentía desde que los dejé. Me han dado ánimo y ustedes también. Por eso aprecien a las personas que son como ellos. Las personas que trabajan para la obra de Dios, personas que animan, personas que se esfuerzan para que el reino de los cielos que Crezca. por lo menos la hace nada. Anima a la congregación. Eso es un don que Dios le ha dado. Vamos, hermano, ánimo, el Señor puede, el Señor estoy orando por ti, y la veo en ese chat mandando ahí mensajes, mire, esto es lo que dijo el hermano, o sea, eso es bueno, pero entonces que nosotros tenemos que apreciar ese trabajo, es un trabajo que se aprecia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, aprecien a los que son como ellos, dice. Versículo 19, las iglesias de la provincia de Asia los saludan. Aquila, Priscila y las iglesias que se reúnen en su casa les mandan muchos saludos en el nombre del Señor. Porque muchas veces nosotros pensamos que solo las iglesias pueden ser establecidas en edificios. Dice que la mayoría de las congregaciones en el primer siglo eran en casa. Cuando nosotros empezamos aquí en la casa, en el garaje. Empezamos aquí en la casa. Hoy en día la iglesia ya está en un local más grande, pero las iglesias en casa. Y allá en Venezuela, cuando comenzamos en casa también. Y la iglesia que establecimos en el Tocuyo, en San José de Quibor, en el Hato, fueron congregaciones establecidas en casa. Por lo menos la iglesia de San José de Quibor, que está a 15 minutos de la congregación donde yo estuve por 17 años, todavía se reúne en casa. Es un pueblito, es un caserío de unas 1000 personas, 1000 familias. Y la iglesia se reúne en casa. En esto ya me mandaron una foto. La iglesia está creciendo. En Guatemala también hay hermanos que todavía no tienen local y también se reúnen en casas. Es que no es obligatorio tener local, hermana Isabel. No así es, sí, así es. Lo importante aquí es hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. Hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ahora termino con los últimos 4 versos. Dice, todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. O sea, un beso que no tenga nada de contaminación, ¿no? El beso santo es un beso de amor de hermanos en Cristo, amor fraternal, amor ágape, ¿no? Ok, entonces fíjense. Dígame, hermano. Hay un versículo que dice, mira, no todo el que te besa te quiere. Mira. Beso de Judas. El beso de Judas. Entonces, fíjense, yo, Pablo, les escribo estos saludos de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor, entonces que sea condenado. Ven, Señor nuestro, fíjese bien. Si alguien no ama al Señor, entonces que sea condenado. Fíjense que ustedes deben tener en su Biblia, los que usan Reina Valera, deben tener allí en el versículo 22, Marataná. ¿Sí? Marataná, ¿verdad? Que significa que el Señor venga pronto. ¿Sí? Amén. Cristo el Señor venga pronto, ¿no? Él usa una palabra griega, Marataná, que significa que el Señor venga pronto, ¿verdad? Marataná, ¿no? Entonces, fíjese, que el Señor venga pronto. Y si alguien no ama al Señor, entonces que sea condenado. ¿Por qué? Porque el amor, ahora, fíjese que el amor a Dios se demuestra con obra, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Amén, amén. Ya no es que, yo amo a Dios de la boca para afuera, pero no hago nada. La idea es hacer, la idea es obrar, la idea es ayudar. Esos hermanos que predican, esos hermanos que hacen la obra del Señor, la ofrenda, ayuda, o sea, todo eso va a dar
prueba y testimonio de que tú amas al Señor. Y si no, dice el apóstol Pablo, que sea condenado. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos, y esa bendición va para todos ustedes igual. Que el Señor los bendiga en abundancia. Mi amor está con todos ustedes que pertenecen a Jesucristo. Porque el amor de Jesucristo, hermano, nos constriñe. El amor de Jesucristo nos constriñe. Y como lo decía hace un ratico, el amor es, aunque estamos lejos, el amor es largo y profundo, hermano. Aunque estamos lejos. Preguntas, hermanos. Por eso terminamos el capítulo 16.